Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gusto en saludar a todos y a todas quienes nos acompañan, a nuestro invitado especial, el conferencista Ramón Aguilera Murguía, y a nuestra coordinadora del diplomado en Administración de Archivos y Gestión Documental, Patti Ríos, así como a docentes de este diplomado y a todos aquellos que son integrantes de la comunidad del Instituto Sonorense de Administración Pública. Muchísimas gracias. Gusto en saludar. Mi nombre es Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, presidente del ISAP, Instituto Sonorense de Administración Pública, y les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral. Aquí nos acompaña nuestro invitado. Bienvenido, doctor. Gusto saludarte. Él es Ramón Aguilera Murguía, experto en gestión de documentos y administración de archivos. Actualmente es miembro de la sección de formación archivística del Consejo Internacional de Archivos, director general de la Escuela Mexicana de Archivos, miembro del Consejo Coordinador de Archiveros Sin Fronteras Internacional, investigador y miembro fundador del Programa Interinstitucional de Rendición de Cuentas, PIR, del Centro del CIDE. Bueno, ahora está en la Universidad de Guadalajara. Saludar al profesor Mauricio Merino, que es el coordinador general de este programa, miembro del Consejo de Honor para la Memoria Histórica del Archivo General de la Nación y del Consejo Editorial del Boletín del mismo Archivo General de la Nación. Es autor y coautor de 10 libros sobre el tema de archivos. Su experiencia por 48 años como asesor y consultor en materia de archivos a nivel federal, estatal y municipal avalan su conferencia y toda su historia como profesor de iconografía, historia archivística y diplomática en varias universidades del país y del extranjero. También cuenta con una formación especializada con maestría en historia por la Universidad Iberoamericana, una especialidad en archivística, diplomática y paleografía por la Escuela de Archivística, Paleografía y Diplomática de la Ciudad del Vaticano, un diplomado en ISO 30301, sistemas de gestión para documentos por la Escuela Superior de Archivística y gestión de documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es también, pues cuenta con el grado de maestría en gestión documental, transparencia y acceso a la información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, ha sido certificado en estándares de certificación por conocer en materia de archivos. Y bueno, el día de hoy nos hablará de los retos que se tienen en esta área del conocimiento. Nos compartirá su conferencia magistral. Y antes de iniciar, para darle uso de la voz a nuestra coordinadora Patricia Ríos, coordinadora del Diplomado en Administración de Archivos y Gestión Documental, para que nos brinde una bienvenida y un mensaje inicial. Adelante, Patricia. Muchas gracias, pues bienvenidos a todos. Es un honor para nosotros que nos estén acompañando con el maestro Ramón Aguilera Murguía, quien nos va a dar esta conferencia magistral y con ello pues vamos a tener una idea de cuál es el perfil de los archivistas y qué se espera de nosotros para el futuro, así como también daremos a conocer todas las generalidades del diplomado. Pues bienvenido, maestro Ramón Aguilera, adelante. Muchas gracias. Pues ante todo, agradecimiento al instituto por permitirme estar con ustedes a distancia, pero aquí presentes por medio de las redes y darme la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a este tema para mí apasionante que son los archivos y fundamentalmente la profesión de archivista, ¿sí? Digamos, el sujeto que realiza esta actividad. Bien, me voy a permitir hacer la presentación de manera tradicional. ¿Sí? No les voy a presentar láminas, sino simple y sencillamente quiero compartir con ustedes algunas ideas que espero les vayan sirviendo
Y yo lo que pretendo es hacer un repaso primero, ¿sí? Eh, para ubicarnos sobre cómo ha venido progresando la profesión y obviamente hacia dónde va caminando. Quisiera iniciar con una introducción, y la introducción mira primeramente a plantear que la eficacia y la eficiencia de la gestión gubernamental en buena medida está sustentada en la profesionalización de los servidores públicos. Y sin duda es un elemento toral de la administración pública y se entiende como un proceso social por medio del cual se mejoran las habilidades de una persona para hacerla competitiva en términos de su profesión. Y este proceso ofrece estabilidad a la persona y a la institución porque se forma a un especialista en una actividad vital para la organización. La profesionalización en términos generales se caracteriza por su formalidad, por su estabilidad, por la generación de investigación y por la difusión del área de conocimiento que sustenta. Y por estas razones es considerado como una herramienta de transformación social, cultural, económica e incluso política. Por su parte, la gestión documental y la administración de los archivos desde hace muchas décadas ha definido, se ha definido como una actividad profesional en muchos países, estableciendo como requisito un título universitario para ejercerla. Lo cierto es que esta actividad profesionalizante ofrece una malla curricular bastante sólida para la formación de personas con una orientación vocacional de servicio en el campo del conocimiento y en el ámbito de la responsabilidad hacia el patrimonio documental de una región o de un país. Esta premisa nos permite afirmar que la gestión documental y la administración de archivos tiene un impacto social porque los documentos públicos reflejan decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos y porque son un medio de democratización, ya que todos tenemos el derecho, sin distinción alguna, de acceso a la información y a la memoria. Con este marco de referencia, permítame compartir esta charla bajo tres puntos de reflexión relacionados con la profesionalización del archivista, considerando la evolución del perfil en un entorno global, su vínculo con la cultura archivística planteada por la propia Ley General de Archivos y el futuro en el contexto del ecosistema digital en el que nos encontramos ahora. En primera instancia, digamos que en el panorama mundial, la reflexión sobre la profesión de los archivistas en el siglo pasado se caracterizó por una evolución que comenzó con una tendencia que acentuaba el orden jurídico histórico en la preparación de cualquier archivista hasta llegar a tener una perspectiva más amplia y globalizadora. Eh, en primera instancia, remontémonos al primer Congreso Internacional de Archivos y Bibliotecas, recordando que acaba de pasar un último, digamos, la última versión de estos congresos internacionales en Barcelona, en días pasados. Pues el primer congreso fue en 1910 en Bruselas, Bélgica, y ahí los archivistas se inclinaron por requerir una licenciatura universitaria para los aspirantes que deseaban trabajar en los archivos. Si bien había divergencias en definir cuál licenciatura era la más adecuada, quedaba clara la conciencia de que era necesaria una preparación general y universitaria. Eugenio Casanova, uno de los grandes teóricos de la archivística italiana, escribía en 1928 que en el pasado los archivos estaban considerados como instituciones exclusivamente culturales, donde era preferida la licenciatura en letras, y sin embargo, con mayor evidencia,
en el año en que escribía, es decir, 1928, se acentuaba más el carácter jurídico. Después de la segunda mitad del siglo pasado, las exigencias en la formación archivística rompió este esquema jurídico histórico, ampliando sus horizontes a una combinación entre una formación sólida, general, y otra específica, en el que la práctica no podía estar ausente. Por ejemplo, en 1966, Charles Schemetti propuso en su libro La formación profesional de los archivistas su perfil de archivista basado en cuatro líneas fundamentales: una formación intelectual universitaria general, una preparación en ciencias auxiliares como metodología e investigación histórica, una teoría archivística y un trabajo práctico en los archivos. Más tarde, otro exponente de la archivística internacional, Robert-Henri Boutier, representante de la escuela francesa, afirmaba en 1970 que los archivistas del pasado, que se consideraban sobre todo historiadores, habían entrelazado en el presente vínculos cada vez más estrechos también con las carreras relacionadas con la administración. En un ámbito más cercano a nuestro continente, las consideraciones y recomendaciones de la reunión técnica sobre el desarrollo de los archivos que se realizó en Washington en 1972 y que se recopilaron en un escrito titulado Carta de los Archivos Americanos. Los ahí reunidos en el quinto punto de esta carta señalaban que la profesión archivística exigía una preparación especializada en el aprendizaje de unas técnicas y la posesión de unos conocimientos que abarcaran materias humanísticas, administrativas y tecnológicas. Decía el documento que cada época subrayaba que cada época ha pedido a los archivistas, de una forma o de otra, que posean estos requisitos, formándolos con arreglo a las normas de cada tiempo y lugar. El enfoque que en las últimas dos décadas del siglo pasado se ha dado a la formación archivística se circunscribe dentro de las llamadas ciencias de la documentación y de la información. Y en este sentido, Michel Duchesne, quien fuera director de los Archivos Nacionales de Francia, sostenía que la oposición tradicional entre la biblioteca, los centros de documentación y los archivos era cosa del pasado, dado que en la sociedad de hoy, para contestar a las demandas de los usuarios, ya no estaban en conflicto, sino que eran complementarios, respetando cada una de las disciplinas en su propia naturaleza. Se puede perfectamente aprovechar, decía él, la aportación de unas y de otras de manera recíproca. Actualmente se ha acentuado una creciente preocupación por la formación del capital humano en materia de archivos, siguiendo muy de cerca al destacado archivista inglés Michael Cook, quien es uno de los personajes que más ha reflexionado sobre este tema. Se podría afirmar que el problema de base de la formación archivística es la inadecuación entre la preparación de los alumnos superespecializados y las demandas del mercado laboral. Por otra parte, el impacto de las nuevas disciplinas y su necesario conocimiento han obligado a reformar la enseñanza de la archivística. Esta, basada en las ciencias auxiliares tradicionales, como la paleografía, la diplomática, el derecho y la historia principalmente, deberá apoyarse con igual énfasis en las ciencias de la gestión administrativa, de la gestión del conocimiento, de las ciencias de la información, de las ciencias de los datos, etcétera. Así que obviamente las tecnologías de la información forman parte también, que van enriqueciendo la teoría y la terminología archivística. Desde este punto de vista, vamos notando cómo se van introduciendo aspectos
que van influyendo en la materia archivística desde la perspectiva de las tecnologías de la información, como por ejemplo la teoría y la práctica de la indización, las técnicas y principios de las búsquedas online, el diseño de metadatos a través de diccionarios estandarizados, como por ejemplo el PREMIS, que es un diccionario de la Biblioteca del Congreso y que está enfocado a la preservación a largo plazo de los documentos electrónicos, o el uso de la tecnología del Big Data o de las tecnologías de registro distribuido como el blockchain, o la construcción de tesauros y vocabularios controlados, la aplicación de la inteligencia artificial generativa, desarrollando algoritmos para aplicarlos en los diversos procesos archivísticos, las tecnologías ópticas e incluso el estudio diplomático aplicado a los documentos electrónicos. Sin olvidar que la función esencial del archivista es la gestión de los documentos y la administración de los archivos, el enfoque de la formación en este siglo se orienta hacia el trabajo interdisciplinario, fomentando la capacidad de diálogo, de intercambio y de inclusión de herramientas, tanto epistemológicas como técnicas, que permitan al profesional de los archivos ofrecer una mejor respuesta a las exigencias del mundo de hoy. En suma, la postura actual ante los cambios que experimenta nuestra sociedad impulsados por la transformación digital han dado motivo para considerar la archivística como una disciplina dinámica que deberá ir integrando una serie de elementos que complementen y enriquezcan su ser y su quehacer. Y por esta razón, tanto en los foros internacionales como en las reflexiones de los estudiosos más importantes de la materia, se propone una formación con sólidos fundamentos humanísticos y con una visión integradora con otras ciencias y disciplinas complementarias que permitan al profesional de los archivos interactuar con los profesionistas de otras disciplinas que tengan que ver de alguna manera con la organización, la descripción, la valoración y la conservación de los soportes donde se encuentran los datos y la información, aquello que llamamos documentos. Con esta idea, pasemos a ver un segundo punto que tiene que ver con un tema que me ha llamado mucho la atención a partir de la publicación de la Ley General de Archivos y que es la cultura archivística, es decir, una formación archivística que fomente la cultura archivística propiamente. Y en este sentido, el punto de partida nos llevaría a revisar los objetivos planteados por la Ley General de Archivos y que de alguna manera se han armonizado en los estados que ya han logrado llegar, digamos, a través de sus congresos, esta armonización y esta publicación de sus leyes. Y en este sentido, dentro de los objetivos se plantea en esta ley que se fomente la cultura archivística. Partiendo de este hecho, pues nos podríamos preguntar, ¿y qué debemos de entender por este concepto? ¿O cuáles son las características fundamentales de la cultura archivística? Yo creo que hay cinco, por lo menos, elementos o características que nos pueden orientar para acercarnos a este concepto del fomento de la cultura archivística. Y en primer lugar, este término se vincula con la gestión de la calidad en el trabajo archivístico mediante la adopción y la implementación de las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia. Y lo anterior permite cubrir otro de los objetivos de la ley, como es el de la eficiencia y eficacia de la administración pública. Es decir, los archivos son herramientas que coadyuvan a la eficacia y a la eficiencia de la administración pública, a la correcta gestión gubernamental y y al avance institucional. Y ambos objetivos establecen un vínculo estrecho entre la gestión documental como un servicio que utiliza los mejores estándares de calidad para el buen gobierno. La segunda característica
de este concepto es el fomento del aprecio y la preservación del patrimonio documental, ya sea público o privado. En general, el patrimonio documental. Y de hecho, el enfoque de la ley no solamente tiene la intención de fomentar la estima sobre el patrimonio documental, procurando su integridad o también dando las herramientas legales para que no se roben los documentos, ¿sí? Para no permitir, digamos, la extracción de los documentos en los acervos, sino que también se dirige hacia los procesos archivísticos de valoración y de preservación como dos fases íntimamente relacionadas e inclusivas que sustentan la memoria colectiva y la identidad social. Una tercera singularidad que nos propone la ley es el relacionado con el acceso a los archivos como medio eficiente para el fomento y el desarrollo de los valores democráticos, como es pues la transparencia, el derecho fundamental y humano del acceso a la información, el derecho a la memoria, la protección de los datos personales, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Esta particularidad de la cultura archivística se refuerza con el capítulo dedicado a la visión integradora, donde deben coordinarse los sistemas nacionales de archivos, de transparencia y del combate a la corrupción. Una cuarta propiedad que la ley le otorga a la cultura archivística es su relación precisamente con la certificación, la capacitación y la formación en materia de archivos. Si entendemos la certificación como un proceso de validación de competencias laborales sobre un tema específico a través de una evaluación formal, se distinguiría de la capacitación que se centra en adquirir habilidades específicas e inmediatas para un puesto de trabajo actual. Y estas dos, digamos, definiciones también tienen diferencia con lo que entendemos por profesionalización, dado que en las definiciones generalmente se considera como un proceso de mayor impacto personal, de largo plazo, y que busca otorgar cualidades profesionales, incluyendo el crecimiento de la carrera, el desarrollo personal con valores más amplios y la elevación de cualificaciones. Lo anterior implica el desarrollo, obviamente, y la ley lo va estableciendo, de certificaciones de competencias laborales, de cursos introductorios, temáticos y de actualización, así como la promoción de carreras y posgrados que fomenten la investigación interdisciplinaria. Por ello, se establece como obligación la elaboración de programas anuales de capacitación en los sujetos obligados, con la intención de promover la formación continua y progresiva. Y eso lo vamos a encontrar por lo menos en tres artículos de la ley. La proyección de esta característica se enfoca a la profesionalización de los responsables de archivo, y lo cual requiere una estructura estable mediante el servicio social o profesional de carrera. No en vano, en varios artículos de la ley se establece la creación de una estructura especializada en el servicio archivístico, es decir, de unidades administrativas de archivos encabezadas por personal dedicado de tiempo completo, con conocimientos, habilidades y actitudes, es decir, con una formación archivística integral. La cultura archivística engloba una rica constelación de atributos que impactan tanto a los responsables de archivos como a la sociedad en su conjunto. Pero al final, la ley pone en manos de los profesionales en la materia la ardua tarea de sembrar el germen de esta cultura, porque es un trabajo de largo aliento, no se da de un día para otro y requiere constancia y perseverancia. Dicho lo cual, pues vamos hacia dónde mira hoy en día el perfil del archivista en este mundo que estamos viviendo y al cual
generalmente se le está considerando o llamando transformación digital. La nueva generación de leyes en materia de archivos diseñadas a partir del 2018 impulsan y exigen, como hemos señalado, conocimientos, habilidades y competencias de los cuadros dedicados a la gestión de los documentos y a la administración de los archivos. Es una condición sin la cual no podemos alcanzar una verdadera profesionalización. Sin embargo, para garantizar el futuro de la profesión archivística, es imprescindible tomar en serio las tendencias actuales impulsadas por la transformación digital que plantean un paradigma diferente. En primer lugar, vivimos en la era de la información que ha impulsado lo que solemos llamar sociedades de información y del conocimiento. Y el significado semántico y axiológico del conocimiento-información ha colocado a este binomio en una nueva dimensión, caracterizada en términos incluso económicos y sociales, que privilegia la innovación, por ejemplo, propuesta por la industria 4.0 en oposición a los modelos tradicionales de reproducción de una economía industrial basada en solamente la eficiencia por la rutina. Y en este contexto, los documentos de archivos se consideran una de las fuentes de la información y del conocimiento de una organización. La estructura documental contiene las evidencias de las acciones de las administraciones y es a través de esa estructura como se construye el conocimiento corporativo y la memoria organizacional. La información contenida en los documentos forma parte de los llamados activos intangibles y nutre el capital intelectual de una organización, ya que propicia el desarrollo de los valores personales e institucionales, la identidad colectiva y la proyección de la eficiencia productiva por el conocimiento pleno del entorno donde se trabaja. Asimismo, dentro del ámbito de las sociedades de la información y del conocimiento, las herramientas tecnológicas permiten a las organizaciones producir, acceder, almacenar y transferir el conocimiento generado por medio de nuevos canales que tienen inmensas posibilidades al estar abiertos al mundo globalizado, como lo propone el Internet de todas las cosas. Y en este contexto, la evolución de la teoría archivística ha trastocado los postulados tradicionales y se han creado tensiones en la episteme y en la praxis. Por ejemplo, hemos transitado, y ya ustedes lo verán en su diplomado, eh, de la clasificación decimal a la orgánica, hasta llegar hoy en día a una clasificación funcional, como lo establecen la metodología y las leyes actuales. Estamos en una transición conceptual respecto al tema de la valoración documental, porque aplicamos la propuesta de la microvaloración, que en su momento se verá, siguiendo la teoría de Schellenberg, uno de los grandes exponentes, digamos, de la época moderna de la archivística norteamericano, y que con su teoría, que hasta hoy en día la podemos encontrar plasmada en la Ley General de Archivos, a través de la taxonomía de los valores primarios y de los valores secundarios, pues esta teoría de la microvaloración, hoy en día, por ejemplo, es cuestionada por otra visión que conocemos en la teoría archivística como macrovaloración y que privilegia los contextos y la presencia valorativa desde el mismo diseño de los documentos, y no a posteriori. Y la alternativa conciliadora entre ambas posturas, entre la microvaloración y la macrovaloración, como lo sugiere la archivística integral de la Escuela de Quebec, la Escuela Canadiense de Quebec, adoptamos el ciclo vital de los documentos, desarrollado en la década de los 70 del siglo pasado, pensando
eh, digamos, pensados para el soporte, papel, en contraste con el principio que desde los años 90 se propone, llamado principio de la continuidad del documento, y que privilegia más la dinamicidad y la corta vida que tiene el documento digital. Usamos la firma autógrafa como signo de autenticidad y validez jurídica, compartiéndola o sustituyéndola con la firma electrónica, que a su vez puede ser suplantada por las nuevas formas de autenticidad que ofrece los tokens no fungibles, que así se llaman los NFT, basados en las tecnologías del blockchain. En fin, estamos en un tránsito de una archivística custodial donde el lugar físico jugó un rol fundamental como garante de la autenticidad de la evidencia frente al desplazamiento de esa concepción impulsada por la archivística post-custodial, arropada por el modernismo y la irrupción de las tecnologías de la información y de la comunicación, que ha querido reducir a los archivos en simples up o nodos. De ahí que muchos hoy en día plantean desde la perspectiva de los documentos electrónicos que los que producen o generan los documentos electrónicos sean quienes los administren, creándose una anarquía, obviamente, porque cada quien pues va a aplicar arbitrariamente pues sus parámetros, sus ideas, sus formas de gestionar sus propios documentos. Entonces, esto obviamente demerita lo que Luciana Duranti, una de las exponentes actuales de la gestión de documentos electrónicos, llama el umbral archivístico, que fue un concepto del siglo XVII que se creó bajo la noción romana de la fides publica y que definía los archivos públicos como depósitos confiables. Era el lugar en donde se podía tener con esa confiabilidad la autenticidad de los documentos, por lo que representaba el lugar físico, el archivo como tal. Eh, esta noción ha sido revitalizada por esta investigadora, por Luciana Duranti, y es una alternativa que nos ayuda a combatir la anarquía en la gestión y conservación de los documentos electrónicos, es decir, contrario a lo que proponen muchos administradores y muchos archivistas incluso, que están, digamos, del lado de la gestión de documentos electrónicos, pero bajo estos parámetros de considerarlo como simples nodos, ¿sí? Que se van vinculando de alguna manera, pero finalmente desde una perspectiva muy, muy personal. Igualmente, como una señal de los tiempos de cambios en el que nos movemos en el campo archivístico, también traigo a colación los planteamientos que el Consejo Internacional de Archivos nos trajo a raíz de la pandemia del COVID-19, que es un parteaguas para la sociedad actual y que propone la reconversión de los archivos como factores relevantes para la transparencia y para el buen gobierno, fundamentando su propuesta en el legado que se ha venido construyendo y que forma parte de la formación que sustenta la profesionalización de los archivistas. Y en esta misma línea, como un ejemplo, digamos, de esa reconversión, les puedo poner como ejemplo la revista española Tábula, una revista que es digital, la pueden encontrar ustedes digitalmente eh, en, en el Internet, y que, digamos, el número dedicado al año 2020 lo intituló de una manera muy sugerente. Digamos, los artículos fueron arropados bajo el título de Recalcular a los archivos, parafraseando las plataformas de navegación cuando vuelven a calcular la ruta y el tiempo para llegar a un destino fijado. Entonces, estos artículos de la revista en su conjunto
apelan a la apertura de mente frente a la transformación digital, pero con una postura crítica y revisando las experiencias tenidas en los diversos países y poniendo en una balanza pues las enseñanzas positivas y negativas que han tenido las tecnologías disruptivas en el campo de nuestra profesión. Curiosamente, cuando estaba yo eh, pensando en esta charla, me encontré con un artículo de hace, digamos, 2, 3 meses, publicado en el periódico La Voz de Galicia, por Emiliano Vizcaíno, y que presenta un estudio que me llamó mucho la atención, eh, de una investigación hecha por investigadores de Microsoft en colaboración con la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, titulado Trabajar con la inteligencia artificial, midiendo las implicaciones ocupacionales de la inteligencia artificial generativa, y en donde se hace mención de 40 profesiones que tendrían un alto índice de dependencia de la inteligencia artificial. Obviamente, pues es una escala de más a menos, ¿no? Resulta entonces relevante que para nuestro caso, en dicho estudio, se nombre a los archivistas, a la profesión de archivista, quienes ocuparían un ranking del 31, número 31 de 40. Estamos abajo, con un 66% de probabilidad de tareas que se podrían cubrir con la inteligencia artificial y un 35% de impacto real en las tareas de la ocupación. Si nos fijamos en este resultado, realmente no impacta demasiado las tareas archivísticas si las comparamos con otras profesiones, como por ejemplo la de intérprete, porque hoy en día pues tenemos ya traductores integrados en nuestras computadoras, y hay traductores, ¿sí?, ya desarrollados muy potentes con los ChatGPTs, ¿no? Con todo lo que hoy en día conocemos y sabemos. Sí, básicamente muchas de las, digamos, plataformas de redes sociales traen integrados también traductores, etcétera. Entonces, el mayor impacto viene por ahí, ¿no? Sin embargo, sin considerar la medición del estudio sobre el uso de la inteligencia artificial como una amenaza a la profesión, debería ser visto, y eso es un poco la conclusión de este artículo, como una forma de racionalizar las tareas y hacer más eficiente el trabajo, dado que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿sí? No es un sustituto, sino es una herramienta, es una ayuda que nos permite dejar ciertos trabajos un poco más rutinarios en aras de ser más eficientes y más eficaces en los trabajos más intelectuales, agregando que la inteligencia artificial es una herramienta que debe ser usada de manera racional, ética y responsable, que es uno de los temas que hoy en día pues se discute mucho, ¿no? Se presenta. En suma, considero que el cambio de paradigma archivístico que se está fraguando hoy en día al amparo de la transformación digital es un cambio necesario y al mismo tiempo irreversible, pero que no debemos, digamos, no nos debe de llevar a perder la esencia de la profesión archivística, que sigue enfocada en la organización y en la conservación del soporte documental, ya sea en papel o ya sea digital. Ante estas tendencias, el rol y el perfil del archivista pues ha cambiado. Se trata hoy en día de preparar al archivista digital, al profesional que no puede ser un simple receptor y custodio de papeles arrinconado en los sótanos de un edificio, sino más bien un actor dinámico e interactivo. El archivista debe salir de su remanso y entrar en la discusión inter y transdisciplinaria,
responder con atingencia y firmeza sobre cuál es el rol de los archivos frente a los nuevos modelos de gobernanza guiados por los gobiernos electrónicos o la aplicación de la inteligencia artificial en la administración pública. Hoy que está de moda las agencias digitales a nivel federal y en algunos estados, muchas veces estas agencias digitales no consideran o no tienen en el radar la gestión de los documentos electrónicos, es decir, los sistemas de gestión de documentos electrónicos, que es el alma de la información que van a manejar digitalmente. Entonces, este es un tema interesante e importante, digamos, es una ventana de oportunidad que tenemos los archivistas hoy en día para incidir en estos planteamientos que se hacen a través de los gobiernos electrónicos, ¿sí? O los famosos gobiernos sin papel. Eh, ya desde 1998, el Comité de Documentos Electrónicos del Consejo Internacional de Archivos eh, planteó a través de un pequeño documento que se llamó Guía para la Administración de Documentos Electrónicos desde la perspectiva archivística, eh, una serie de situaciones que teníamos que tomar en cuenta los archivistas. Y para ello les leo un párrafo textual, porque se me hace importante hoy en este contexto subrayarlo. Decía este documento en aquel entonces que la introducción de la tecnología moderna ha generado innumerables cambios que han obligado a reexaminar las maneras en las cuales se ha realizado las actividades tradicionales en casi todos los sectores donde el ser humano está presente. Y cuando los archivistas se enfrenten a los desafíos y a las oportunidades que presentan los documentos electrónicos, entenderán que no se está planteando una simple evolución, sino un cambio radical para tener una perspectiva más amplia. Lo anterior implicaría cambios en materia de formación en las tareas y papeles asignados. Cierro la cita. Fíjense ustedes entonces cómo había realmente una perspectiva de largo plazo cuando se escribe este documento en 1998, pues recién entrada el Internet y cómo precisamente está vislumbrando lo que hoy está ocurriendo. Y por eso señalo lo relevante que es estos cambios en materia de formación en las tareas y papeles asignados a los archivistas. Eh, y en este contexto, entonces, la profesionalización, como la hemos delineado en los primeros párrafos, exige una formación integral y dinámica, dejando la inercia de la receptividad pasiva que solo se limita a repetir sin reflexión. Y por el contrario, la formación que impulsa la profesionalización hoy en día debe de ser transformadora porque no solo adapta, sino que adopta los postulados provenientes de las discusiones académicas, de la experiencia y de la praxis. El propósito debe ser formar personas con ética capaces de interactuar con otras disciplinas o saberes. En suma, creo yo que el encargado del área de archivos o los archivistas deben conocer la archivística, no olvidar la paleografía, la diplomática, la historia, que son las ciencias humanísticas de base, porque pues, los documentos en papel siguen estando ahí, los documentos novohispanos siguen estando presentes, ¿sí? Pero esto debe de ir aunado al conocimiento de las ciencias de la administración, al derecho, a las ciencias de la información, a las ciencias de los datos, al conocimiento de las tecnologías de la información y de lo que están aportando hoy en día en el cambio, digamos, del manejo de conceptos que, quieras sí o no, pues están influyendo y se están asimilando
al área de los archivos. Antes, por ejemplo, entre paréntesis, pues decíamos en nuestro trabajo cotidiano, decíamos, vamos a, por ejemplo, en el área de la descripción, vamos a describir los archivos, se hablaba de los descriptores, elementos descriptivos de los archivos. Y hoy más frecuentemente escuchamos suplir este término con el nombre de metadatos. ¿Sí? Vocabularios de metadatos. Vamos a desarrollar vocabularios de metadatos. Es decir, hay un desplazamiento epistemológico, ¿sí? De conceptos, de semántica, en pues en el, no solamente en la discusión teórica, sino en la práctica. Y esto es gracias, digamos, a las tecnologías de la información que van avanzando día con día y esto va cambiando de una manera muy veloz. Entonces, requerimos una formación de amplio alcance, ¿sí? Como lo propone precisamente la Carta de los Archivos Americanos, ¿no? Creo que no ha dejado de estar vigente porque subraya la importancia de las humanidades, de las ciencias administrativas en general. O sea, el archivista hoy en día debe de conocer digamos, el desarrollo de las propias ciencias administrativas para conocer, por ejemplo, lo que significan las funciones, las atribuciones, ¿sí? eh, de una institución. Y obviamente se complementa con lo que se llamaba en ese momento tecnología y que hoy le llamamos tecnologías de la información. Entonces, todos estos elementos se deben de conjugar, ¿sí? Y responden al entorno y al tiempo en el que estamos viviendo hoy en día. Por eso es importante subrayar este hecho y este camino hacia donde vamos, ¿sí? Eh, pues para dar, digamos, colofón a estas ideas, quisiera también citar el mismo documento de hace un momento que se llama, digamos, el Consejo Internacional de Archivos no lo propuso, este, y que en esta guía para la administración de documentos electrónicos desde una perspectiva archivística, nos decía en uno de los párrafos textualmente, a menos que ocurran los cambios mencionados, es decir, este acercamiento a las tecnologías que hoy en día se están desarrollando de una manera progresiva y veloz, ¿sí? Entonces, a menos que ocurran los cambios mencionados, la profesión de archivista se volverá irrelevante gradualmente y las instituciones archivísticas quedarán solo como museos de información. Es decir, como se dice en el argot de los muchachos, ¿verdad? Si no nos ponemos las pilas y si no nos situamos en este mundo de transformación en el que estamos eh, pues viviendo, estamos sintiendo, nos vamos a quedar atrás y nos van a desplazar como archivistas. Porque finalmente, si ustedes se dan cuenta, este mundo digital en el que estamos viviendo no deja de lado al documento. El documento sigue persistiendo y es digamos, es el mecanismo, es la vía por la cual ahora los datos y la información corren. Entonces, pues nos debemos adecuar a este nuevo mundo y para ello se necesita preparar la preparación, el estudio, la formación y las propuestas. Yo me congratulo mucho porque el Instituto Sonorense eh, haya tomado pues la batuta, ¿verdad?, para poder promover un diplomado en muchos estados, no en todos, desgraciadamente, se han venido promoviendo diplomados, ¿sí? En esta materia, precisamente para impulsar
la formación y la profesionalización de los archivistas o de aquellos que están pues enfocados al trabajo, a lo mejor por una situación casual, ¿sí? A lo mejor no nació la vocación, pero casualmente pues les tocó enfrentarse al tema y pues se tienen que preparar. Al final de camino, muchos de los compañeros, de acuerdo a la experiencia que tengo, ¿verdad? Quedan enamorados de los archivos, ¿sí? Aunque haya sido su inicio casual. Pero bueno, aquí lo importante es que pues tienen ustedes una propuesta interesante de un diplomado y que auguro que tenga un gran éxito y que al mismo tiempo pues sea una plataforma para poder impulsar más los estudios sobre los archivos en una región específica, como es el caso de Sonora. Así es que pues yo los felicito porque se inicia, digamos, esta aventura de ir conociendo muchos de los temas que la archivística propone y ha desarrollado a través de muchos años. ¿Sí? Es una disciplina, es una ciencia que ha venido desarrollando la teoría junto con la práctica, que es lo maravilloso, y esto se complementa. La teoría fortalece, digamos, la teoría nos da visión y nos da rumbo, y la práctica fortalece a la teoría, es decir, ahí se van complementando como disciplina. Y por lo tanto, pues el hecho de que ustedes tengan esta oportunidad de estudiar un diplomado, de adentrarse, pues es invitarlos a que lean, a que estudien, a que confronten, a que tengan esa visión crítica de lo que hoy en día se está proponiendo para poder entender y racionalizar lo que la archivística propone. Así es que, bueno, pues agradezco la oportunidad eh, de este tiempo que me permite, pues, comunicarme con ustedes, de hacer esta charla, de compartir estas reflexiones y estas inquietudes, y que, pues, sobre todo los jóvenes que vienen atrás empujando, pues, que sepan que esta disciplina les da una cosa importante, eh, nos da orden, nos da formalidad, nos da entereza, nos da perseverancia. Así es que ojalá pues que esta charla les haya servido y que pues los anime a meterse más y más y más en el mundo de los archivos. Muchas gracias. Gracias al profesor Ramón Aguilera Murguía por su conferencia Presente y Futuro de la Formación Archivística en México. Abrimos un espacio para preguntas, comentarios que deseen hacer a nuestro expositor. Puede ser en el chat o activando su micrófono. Nos comenta Luis Román, un saludo afectuoso al maestro Ramón Aguilera, como siempre brillante en sus exposiciones. Un abrazo desde Zacatecas. Luis Rodríguez señala gracias al doctor por su magistral conferencia. José Medrano Corrales, saludos desde Culiacán, maestra Patricia Ríos, y saludos al doctor Ramón Aguilera, es un gusto volver a verlos. Alejandra González, usted ha señalado la importancia de la profesionalización del archivista. ¿Cómo podemos enfrentar el reto de que en un contexto donde la inteligencia artificial automatiza muchos procesos, algunas organizaciones piensen que ya no es necesario contar con personal archivístico especializado? ¿Qué estrategias deberán impulsarse para que la profesionalización sea vista como un valor indispensable y no como un área prescindible? Alejandra González nos hace este par de preguntas. Maestro, le cedo la voz para atender este par de preguntas puestas. Gracias. Sí, pues precisamente yo les comentaba a raíz del artículo que citaba que realmente el impacto a nuestra profesión no es de gran calado, dado que, digamos,
si lo vemos desde la perspectiva de una herramienta, la estrategia es primero entender la inteligencia artificial o hacerla entender. O sea, la inteligencia artificial no es algo que realmente va a venir a desplazar al 100% al ser humano, por lo menos no hasta ahora, ¿sí? Es algo que en el futuro a lo mejor vendrá en algunos casos, pero en nuestra profesión de manera particular, hay muchas actividades que tenemos que, digamos, plantear como seres humanos. Nuestra propia inteligencia humana tiene que establecer los algoritmos, ¿sí? Programar qué se puede hacer y qué no. Es decir, les pongo un ejemplo. El alto volumen de información que se maneja la podemos plantear a través de la inteligencia artificial para poder dominar ese alto volumen, pero para poder programar y meter criterios y poder establecer esa facilidad con la máquina para poder rastrear la información, la hacemos a través de nuestra mente. Nosotros lo hacemos, no la máquina. La presencia del archivista, por eso les decía también, cuando les hablaba de la agencia digital, eh, es fundamental si hacemos ver que dentro de la producción de expedientes digitales y de documentos digitales, tiene que haber, ¿sí?, alguien que se encargue de centralizar, de gestionar toda esa información. Y ese es el papel del archivista. Entonces, más que verlo como una amenaza, la inteligencia artificial hay que verla como una herramienta. Y esa herramienta, pues hay que saberla utilizar para beneficio de nuestro propio trabajo, pero no va a ser sustitutiva porque hay ciertos procesos que siguen siendo, digamos, propios del ser humano. Por ejemplo, la clasificación, por ejemplo, la valoración, ¿sí? Son aspectos que requieren racionalizar y el único que racionaliza es el ser humano, ¿sí? El que usa la razón, pues. Entonces, la inteligencia artificial es herramienta, coadyuva. Entonces, yo no le vería como una amenaza, sino simple y sencillamente como algo que nos puede ayudar y saber utilizar y saber pues aprovechar las oportunidades de plantearlo. Por eso es importante la formación archivística para poder interactuar con los informáticos, para poder interactuar con toda esta gente que está hoy manejando los gobiernos digitales para hacerles entender la importancia que tiene el documento electrónico y su gestión. Mm. Gracias, maestro, por esa pregunta. Si hay más preguntas o comentarios, favor de activar su micrófono. Miriam Ríos nos dice saludos y gracias por su conferencia, maestro Ramón Aguilera, y a los organizadores, en concreto a la maestra Patricia Ríos. Le saludan desde Culiacán. Eh, bien, si no hay más preguntas o comentarios, le cedo la voz a nuestra coordinadora antes de hacer entrega de una constancia al conferencista invitado. Muchas gracias. Pues nuevamente felicitar al maestro Ramón Aguilera Murguía, verdaderamente una excelente conferencia donde nos queda claro que tenemos que ir innovando y tenemos que desarrollar y tenemos que profesionalizarnos en las nuevas tecnologías para convertirnos pues en archivistas digitales también. Sin olvidar, por supuesto, toda la teoría y la práctica archivística que hemos venido desarrollando. Les comento que el diplomado en Administración de Archivos y Gestión Documental que ofrece el Instituto Sonorense de Administración Pública contempla precisamente el adoptar estas tecnologías en cada uno de sus módulos. El diplomado consta de 8 materias que tienen 20 horas, 10 horas en línea con instructor y 10 horas prácticas.
El diplomado está diseñado para que las personas que se inscriban puedan ir desarrollando la teoría y la práctica en su archivo. Entonces, sí se les pide a las personas que van a ingresar que tengan un lugar de prácticas porque las prácticas son reales y vamos a estar dando seguimiento de inicio a fin para concluir con una memoria de todos los avances que desarrollaron en el diplomado y puedan ser entregados al titular de su institución. El diplomado consta de 160 horas. Como mencioné, son 8 módulos y en ellos se abarca desde la introducción, desde lo que es la normatividad, lo que son la administración estratégica de archivos, el diseño de los instrumentos de control y consulta, los procesos técnicos en archivos de trámite, los procesos técnicos y la administración de la documentación en archivo de concentración, procesos técnicos en archivo histórico. También se habla sobre las auditorías archivísticas y sobre la transparencia y acceso a la información con enfoque en archivos. Entonces, el diplomado tiene ya en cada una de sus materias la parte de las tecnologías de la información. Pues los invitamos a que se inscriban. Finalizamos ya con inscripciones el 11 de diciembre de este año para dar inicio con el curso de la plataforma el día 13 de diciembre, iniciar ya con las actividades el 12 de enero del 2026 y concluir el 31 de mayo del 2026. Pues los que ya están inscritos, muchas felicidades. Posteriormente, a los que ya están inscritos, les vamos a ir enviando todas sus cartas descriptivas y todos los materiales que ellos van a utilizar. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias a nuestra coordinadora de este diplomado y en pantalla tienen ustedes en este momento un reconocimiento a nuestro conferencista magistral. Le pido a nuestra coordinadora del diplomado nos haga favor de dar lectura a este reconocimiento. Muy bien. El Instituto Sonorense de Administración Pública otorga el presente reconocimiento a Ramón Aguilera Murguía por su destacada conferencia presente y futuro de la formación archivística en México. Este evento pues tuvo lugar por este medio, Zoom, y firma el doctor Rafael Valenzuela, no veo, Mendoza, muy bien. Así es en el marco del 35 aniversario del Instituto Sonorense de Administración Pública. Suscribe un servidor, Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, y bueno, a nuestros pilares innovar, preservar y transformar que nos definen van en este reconocimiento. Eh, no nos queda más que agradecerle, mi estimado maestro Ramón Aguilera, su presencia, su disertación y decirle que el ISAP tiene las puertas abiertas para que pueda usted acompañarnos en algún momento de su agenda y en algún momento de este diplomado. Le agradecemos mucho su presencia, su participación y su colaboración. Estamos a sus órdenes, un servidor, la coordinadora del diplomado y todo el personal y la comunidad del ISAP le agradece su disertación de esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bravo. Sí, bravo. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Hasta Le luego, muchas envía saludos gracias. el doctor Jorge Nasif. Igualmente, me lo saludan mucho, por favor. Muy bien, de su parte. Saludos ahí a mi amigo Medrano, ya lo vi. También. Bueno, Saludos, maestro despido. Aguilera. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias a todos. Saludos, bonita tarde. Bonita tarde.